Hello, everybody. How are you today? Today is Monday, the 22nd of February. Welcome once again for being here with us. Gracias por estar aquí con nosotros, amigos. Qué gusto es empezar la semana compartiendo en sus hogares aquí en TOC UTV. Pues para nosotros es un gran privilegio llegar a sus hogares y contribuir pues con la educación de todos ustedes en lo que se refiere al inglés. Bueno, el día de hoy vamos a empezar con la pregunta de la semana. Vamos a reforzar un poquito este verbo auxiliar might. Ha quedado un poquito confuso. Tengo ahí algunos correos electrónicos que nos han enviado. Vamos a reforzar un poquito más este verbo might, que ustedes ya lo pueden ver ahí en la pregunta de la semana. Dice, what's something you might do when you retire? Bueno, aunque se ve un poquito complicado, no lo es. Vamos a analizar poquito a poquito pues esta pregunta. Dice, what's something? Y la primera parte de esta pregunta pues dice, what's something? ¿Qué es algo? ¿O cuál es la cosa que? What's something you might do? Aquí podemos ver pues este verbo auxiliar might, que como habíamos visto en clases anteriores significa pueda que. What's something you might do, okay, when you retired? Entonces, si nosotros ponemos junto toda la oración, podríamos decir, pues, ¿qué es algo o cuál es la cosa que pueda que hagas o que pudieras hacer cuando te jubiles o cuando ustedes se jubilen? Ahí podemos ver el verbo jubilarse, en inglés se dice retired. Bueno, y aunque algunos de ustedes tal vez están próximos a jubilarse o algunos están ni siquiera pensando en jubilar, lo importante es utilizar este verbo auxiliar might. Might. What's something you might do when you retired? Y entonces aquí vamos a utilizar nuestra imaginación y vamos a planificar al mucho futuro, pues tenemos muchas cosas que podríamos hacer en un futuro muy lejano y para eso nos viene bien pues utilizar este verbo auxiliar might. What's something you might do when you retire? Bueno, y si no se les ocurre nada, aquí a continuación con las respuestas a esta pregunta, vamos a ver algunos verbos que nos van a ayudar a conjugar con este auxiliar might. Y vemos la primera respuesta a continuación. So, what's something you might do when you retire? Let's repeat the question. What's something you might do when you retire? Bueno, ¿qué es algo que ustedes pueda que hagan una vez que se jubilen? Pues ahí tengo un ejemplo. Dice, well, I guess. Y en esta primera parte de la oración vemos el verbo guess, que significa suponer. I guess, supongo que, I guess I might go on a vacation trip, on a long vacation trip. I might go. ¿Qué estamos diciendo en esta primera parte de la oración? I might go. Se ve un poquito difícil si nosotros no le damos la traducción debida a este verbo auxiliar might. Might, como les había comentado, significa pueda que. I might go, estamos diciendo pueda que me vaya o pueda que vaya de vacaciones. I might go on a long vacation trip. Let's repeat and let's practice the conversation. So, tell me, what's something you might do when you retire? Very good. I guess I might go on a long vacation trip. I might go. Y se pronuncia might. Vamos a repetirlo 3 veces. 1, 2, 3. Might. Might. I might go. I might go. Pueda que me vaya de vacaciones. Okay, let's see answer number 2. ¿Qué les parece ahora si vemos la respuesta número 2 a la pregunta de la semana? Let's check it out. Okay, so what's something you might do when you retire? Let's repeat the question again. What's something you might do when you retire? Something. Y recuerden que no se pronuncia sometime, se pronuncia something. What's something you might do when you retire? Y bueno, ahí vemos pues a una persona que en la foto que nos está diciendo, I don't know, I may, y aquí tenemos este verbo may, que tiene el significado
pues muy similar o casi igual a might, que significa lo mismo, pueda que. I may es lo mismo decir que I might. I may just spend my time reading. Analicemos poco a poco esta oración. What's something you might do when you retire? Well, dice, I don't know. La primera parte dice, no lo sé. I may spend my time reading. I may. ¿Qué está diciendo? Pueda que yo pase mi tiempo leyendo. I may. I may just spend my time reading. Y para utilizar este verbo auxiliar, lo único que tienen que utilizar pues es el sujeto. Primero vamos a poner el sujeto I y luego el verbo may. I may, pueda que. I may y luego colocamos un verbo. En la diapositiva ustedes pueden observar que tenemos el verbo spend, que significa pasar. I may just spend my time reading. Dice, pueda que pase mi tiempo leyendo. I may spend my time reading. La primera oración decía, pues pueda que me vaya de vacaciones. I may go on vacation. Or I might go on vacation. Answer number 2 we have, and we say, I may spend my time reading. Now let's check answer number 3. Let's go and see it. Vamos a ver la respuesta número 3. And there we have another answer. So what's something that you might do when you retire? What's something you might do when you retire? Bueno, y miren lo que nos dice pues la persona de ahí, está muy relajada, muy descansando todo el tiempo que pueda, y dice, well, I will probably, miren, esta es otra forma pues de especular en el futuro, y decimos, I will probably, dice, probablemente yo, I will probably have more time to relax. I will probably have more time to relax. Probablemente tenga más tiempo para relajarme. Y si ustedes desean, también podrían utilizar esta estructura para decir, pueda que me vaya de vacaciones. ¿Cómo? Pues súper fácil. Miren, pueden decir, I will probably go on vacation. Probablemente me vaya de vacaciones. I will probably go on vacation. Y si ustedes van a pasar el tiempo leyendo, también pueden decirlo así. I will probably spend my time reading. Or pueden decir, como vemos en la diapositiva, I will spend my time relaxing. I will have more time to relax. I will probably have more time to relax. And now let's check answer number 4. Okay, so what's something you might do when you retire? Ok, y espero que para este momento ustedes ya tengan claro qué significa esto de might. Might significa pueda que. I might go on vacation. I might have time to relax. I might spend my time reading. Y ahora veamos qué es lo que tenemos en esta respuesta. Dice, well, I might learn something new. Dice, pueda que aprenda algo nuevo. I don't know. I might learn something new. El verbo learn, no se olviden, significa aprender. I might learn, estamos diciendo, pueda que aprenda. I might learn something new, like the guitar. So what's something you might do when you retire? I might learn something new, like the guitar. I don't know. Yeah, we might do lots of different things and we don't know about them. Ok, pueda que hagamos muchas cosas. ¿Cómo se dice eso en inglés? We might do a lot of things. We might do a lot of things. Pueda que hagamos muchas cosas. Y espero que, pues, que la pregunta de la semana les esté ayudando a internalizar un poquito más este verbo auxiliar might. Recuerden, este verbo might se lo utiliza cuando no estamos seguros sobre el futuro. Ustedes pueden decir, pueda que estudie una maestría. I might study a master's degree. O pueden decir, pueda que me vaya pues a Estados Unidos. I might travel to the United States. O pueden decir, pueda que aprenda a tocar la guitarra, como vemos en la diapositiva. I might learn to play the guitar. Bueno, y esa es la pregunta de la semana. Lo que vamos a ver a continuación es un segmento que les hemos puesto a ustedes a disposición para que nos hagan llegar sus dudas, sus comentarios, inquietudes que tengan en cuanto a temas
del aprendizaje del inglés. Si ustedes no saben un punto gramatical o un vocabulario se les hace difícil de utilizar o no saben cómo utilizar los tiempos gramaticales para expresar algo, ustedes pueden hacérnoslo llegar a través de talk@utn.edu.es. Recuerden nuestra dirección, la voy a repetir nuevamente. Y durante el programa ustedes van a poderla ver en la parte de abajo de la pantalla y ustedes pueden anotar el correo electrónico para que nos hagan llegar sus mensajes. talk@utn.edu.es. Okay. Well, now let's see the question. Ask me a question. Vamos a ver qué pregunta tenemos para el día de hoy. Bueno, dice, vamos a darle lectura. Dice, profe Guillermo, ayúdeme con una consulta. Ok, dice, ¿cuál es la diferencia entre el presente continuo y el pasado continuo? Interesante la pregunta. Dice, gracias por su atención, Catherine Aragón de la ciudad de Ibarra. Catherine, thank you very much for your question. Bueno, la pregunta que nos acaba de hacer Catherine es muy importante, pero no es difícil. Es muy importante saber la diferencia entre presente continuo y pasado continuo. Y para darle respuesta a Catherine y ustedes puedan anotar todos los detalles, ¿qué les parece si nos vamos al pizarrón a dar una explicación un poquito más detallada al respecto? Ok, primero tenemos que entender dos cosas. Bueno, algunas cosas, pero las principales son que para hablar de presente o pasado continuo hay dos características que tenemos que tomar muy en cuenta. La primera, en los dos tiempos gramaticales está involucrado el verbo to be. El verbo to be. ¿Qué significa el verbo to be? El verbo to be es el verbo ser o estar en nuestro español. Ser o estar. Por ejemplo, yo estoy en la oficina, estamos en casa, yo soy feliz, él es mi hermano, etc. Todo lo que ustedes vayan a decir con ser o estar tiene que ver con el verbo to be. Esa es la primera característica que tenemos que entender, que en los tiempos continuos se utiliza el verbo to be. Otra característica de los tiempos continuos es que el verbo, al verbo vamos a añadirle la partícula en ing. Esto es muy importante. Los tiempos continuos pues se caracterizan por tener el verbo to be y por tener el verbo en su forma continua, como lo dice el mismo tiempo gramatical. Vamos a poner algunos ejemplos aquí. ¿Qué les parece si aquí ponemos un verbo? Vamos a poner un verbo súper fácil de entender. Este verbo work. Otro verbo que se les ocurra, eat, ¿ok? ¿Se les ocurre otro verbo? ¿Qué tal este de aquí? Study. ¿Tienen más verbos? ¿Se les ocurre otros verbos? Study, work, eat. ¿Qué tal el verbo tener? ¿Cómo se dice el verbo tener? Have, ¿ok? Have. Ok, entonces para estos verbos hacerles continuos, lo único que tengo que hacer es agregar la partícula ing. Ok, work, voy a añadirle aquí el ing, working. Ok, eat, eating. Study es studying. Pero aquí sucede algo especial. La y elimino y le agrego la... Oh, sorry. Ahí estoy un poquito mal. No, en este tiempo gramatical no se elimina la y. No se olviden de eso. En este tiempo gramatical no se elimina la y. Queda exactamente así, studying. Ok, have, donde eliminamos aquí es la letra E. Sorry, I made a mistake. Cuando lo que sí vamos a eliminar es un verbo que termine en E, le vamos a eliminar la E y poner ing. Para que no se confundan, ¿qué les parece si pongo otro ejemplo aquí? Make. Make. Vemos ahí pues que está la E y lo que vamos a hacer a continuación es simplemente eliminar la E y añadir ing. Ok, ¿qué tiene que ver esto con lo que nos preguntó Catherine? Tiene que ver mucho. Ahora, un tiempo continuo en nuestro español es aquel tiempo que lo entendemos como ando o endo. ¿A qué me refiero? Si ustedes dicen yo estoy cocinando,
Un tiempo continuo tiene que ver con esto, cocinando. Si ustedes quieren decir yo estoy trabajando, el ing pues está muy relacionado a eso. Ahora, work, el verbo work es trabajar. Si yo le añado ing, estoy diciendo trabajando. Eat es comer, con ing sería comiendo. Study, estudiar. Studying, estudiando. Have es tener. Having, teniendo. Make es hacer o preparar. Making es haciendo. Ahora, esa es la primera parte que les quería explicar ahora. El verbo to be es muy importante que vaya en el tiempo continuo. Y aquí es donde voy a dar respuesta a la pregunta de Catherine. En el tiempo to be es cuando vamos a ver la diferencia entre el presente o el pasado de los tiempos continuos. ¿Cómo? De la siguiente manera. El verbo to be en presente pues tiene las siguientes formas. Aquí voy a poner el tiempo en presente del verbo be. Am, is y are. Estas formas del verbo to be aquí están en forma presente. Las formas en pasado de estos dos verbos es este verbo de aquí, was. Y la forma en pasado de este verbo es were. Ahora, ¿cómo me doy cuenta si está en presente? Es súper fácil. Vamos a hacer una oración, ¿qué les parece? Aquí voy a poner un sujeto. ¿Ok? Y lo que vamos a hacer es colocarle un verbo en presente, un pasado, más el ing. Ejemplo. Ok. Si yo quiero decir, yo estoy trabajando, miren, estoy hablando en tiempo presente, voy a ocupar el verbo en presente. I am working. Yo estoy trabajando. Pero ¿qué tal si yo quería decir, yo estuve trabajando? ¿Cómo lo diría? I was working. Súper fácil, ¿verdad? ¿Qué tal si cambio el sujeto y si digo María estuvo trabajando? María was working. Y si María está trabajando justo en este momento, ¿qué es lo que voy a decir? María is working. Y ustedes pueden formar las oraciones que ustedes quieran. Por ejemplo, podemos decir, nosotros estamos estudiando. En este momento estamos estudiando aquí en Talk, ¿verdad? Pues, ¿cómo podría decir? El sujeto iría con we, el verbo en presente sería are. We are studying. Pero ¿qué tal si el día de ayer, más bien dicho la semana pasada, nosotros estuvimos estudiando a esta misma hora? We were studying. Ok. Espero que esa respuesta pues haya satisfecho todas las dudas que Catherine ha tenido al respecto. Y veamos en las siguientes diapositivas un resumen de esta explicación. Vamos a ver. Ok. Miren, el presente continuo vamos a utilizarle con los verbos en presente más el verbo en ing. Ejemplo, I am studying English. Yo estoy estudiando inglés. I am studying English. Miren, está en presente. I am studying. ¿Ok? Puedo decir, she is eating lunch. Ella está comiendo su almuerzo. Comiendo, está en presente. She is. El verbo is está en presente. O they are watching TV. Ellos están viendo televisión. Entonces, para diferenciar del tiempo en pasado, lo único que tengo que hacer es poner el verbo to be en presente. ¿Y cómo voy a hacerlo en pasado? Veamos la siguiente diapositiva. Ok, el pasado súper fácil, voy a utilizar los verbos to be en pasado. Los ejemplos podemos ver ahí. I was studying English. Yo estuve o yo estaba estudiando inglés. I was studying English. Esa es la forma pasada del verbo is. Ok, del verbo am, sorry. El verbo is también es similar al verbo was en pasado. She was eating lunch. Ella estuvo almorzando. She was eating lunch. Y la forma plural del verbo to be en pasado pues es were, que es el pasado del verbo are. They were watching TV. Ellos estaban o estuvieron viendo televisión. Okay, thank you very much, Catherine, for the question. Thank you so much. Y todos ustedes, si se animan a enviarnos un correo electrónico, no se olviden de hacerlo a través de talk
utn.edu.es. Ustedes pues nos pueden enviar la pregunta que ustedes quieran y nosotros les vamos a contestar aquí a través de UTV Canal Universitario. Bueno, lo que vamos a ver a continuación es el tema del día de hoy. ¿Qué les parece si vamos a ver qué tenemos para el día de hoy? Ok, y hemos tenido un poquito, algo pendiente, hemos tenido estas cláusulas a futuro. ¿Cómo se hace cláusulas a futuro combinándolas con el presente? Vamos a ver los siguientes ejemplos que les van a ayudar pues a ver cómo se realiza eso. Y les tengo un problema ahí en casa para que me ayuden a resolverlo. Vamos a ver. Ok, miren, ahí tengo algunas cosas que vamos a poner todas juntas en una sola oración. La primera idea dice finish college, que significa terminar la universidad. Finish college. Tengo otra idea que dice study a PhD program, estudiar un PhD. La otra idea dice after, que significa después de, y tenemos un verbo will ahí, que le va a hacer a futuro. ¿Cómo combino todas estas ideas? A ver, ustedes en casa, quiero que me ayuden. Lo que quisiera decir con la idea es que, bueno, voy a estudiar una maestría o voy a estudiar un PhD después de terminar la universidad. Miren, si ustedes colocan todas esas ideas juntas, pues nos quedaría así. Voy a estudiar un PhD después de terminar la universidad. ¿Cómo nos queda? Veamos el ejemplo. Miren, ya ahí tenemos el ejemplo. Dice, I will study a PhD program. Esa es la oración en futuro. I will study a PhD program after I finish college. Y ahora, ¿cómo me doy cuenta cuál está en futuro y cuál está en presente? Veamos la diapositiva, ahí tenemos la explicación. Ok, miren, y tenemos ahí, después de esta palabra after, que ustedes pueden observar ahí, tenemos la oración que está en presente. After I finish college. ¿Qué estamos diciendo? Después de que yo termine la universidad. Esa oración va en presente. Ahora, la siguiente oración va en futuro y quiero que ustedes la observen. That's the future tense. I will. Cuando ustedes observen esta partícula, este verbo will, no se olviden que esto le hace futuro a la oración. I will study a PhD program after I finish college. Veamos otro ejemplo para que lo podamos analizar juntos. Veamos. Ok, miren, tengo otras ideas ahí. Dice, don't get a job. Dice, no obtener un trabajo. La otra idea dice, pues, start my own business. Comenzar mi propia empresa, mi propio negocio. Dice, start my own business. Y tengo que unir esas dos ideas con esta conjunción if, que significa sí. Y voy a utilizar el might. ¿Cómo pongo todas estas ideas que están ahí, alborotadas, están en desorden? Ustedes podrían tener lo siguiente, dirían, si yo no consigo trabajo, pues voy a empezar mi propia empresa. Esa sería la idea que quiero decir. Si yo no tengo trabajo, si no consigo trabajo, pues voy a empezar mi propia empresa. ¿Cómo se dice eso en inglés? Veamos a continuación. Y ahí lo tenemos. I might start my own business. Dice, yo voy a empezar mi propio negocio. I might start my own business. Yo pueda que empiece mi propio negocio o pueda que me ponga mi propia empresa. I might start my own business. If I don't get a job. Si es que no consigo trabajo. Y quiero que ustedes observen la diferencia entre el tiempo presente y el tiempo futuro. ¿Y cómo están unidas estas dos oraciones? Veamos a continuación. Miren, luego de la conjunción if, tenemos la oración que está en presente. If I don't get a job, está en tiempo presente. If I don't get a job, si es que no consigo empleo. Si es que no consigo empleo, miren, aquí viene la oración a futuro. Yo voy a hacer tal cosa. If I don't get a job, I might start my own business. Vamos a ver la siguiente diapositiva. Miren, y ahí tenemos pues la oración a futuro. I might start my own business. Pueda que yo me ponga pues mi propia empresa, mi propio negocio. Bueno, y si les queda un poquito de dudas, déjenme darles una pequeña explicación en el pizarrón. Quiero que me acompañen al pizarrón un momentito. Ok, este tipo de oraciones a futuro
Ok. Tienen dos partes fundamentales, una que va en presente y la otra que va en futuro. ¿Cómo se la estructura? Súper fácil. Ok, sorry, give me a second. Ok. When, if, o after. Miren, inmediatamente después de estas conjunciones, lo que voy a hacer es aquí a poner el tiempo presente. Y al otro lado de la oración voy a poner el futuro. Voy a escribir un ejemplo. Miren. I am going to look for a job. Miren, tengo la oración, la cláusula en futuro. ¿Qué estamos diciendo aquí? Dice, voy a buscar un trabajo. I am going to. Esta es una estructura que me da futuro. I am going to look for a job. Y puedo utilizar una de estas de aquí. After, voy a buscar un trabajo después de graduarme. Y para decir eso, pues voy a hablar en presente. After I graduate. Entonces, para resumir, si yo quiero hablar con oraciones pues muy complejas en cuanto al futuro, lo que voy a hacer es lo siguiente. Inmediatamente después de la conjunción voy a utilizar el tiempo presente y antes de la conjunción pues voy a utilizar el futuro. Miren, I am going to look for a job after I graduate. Bueno, y espero que les haya gustado el programa del día de hoy. Lamentablemente se nos ha agotado el tiempo y no se olviden de enviarnos pues sus preguntas y sus dudas sobre este tema o sobre el tema que ustedes quieren. Okay? So I hope to see you next show with more English and with more of your questions. I'm really looking forward to your questions. So bye-bye and have a really, really nice day. See you later.